Es que eso, tú dijiste Preto Power, somos mayoría, carnal. O sea, ¿por qué ni siquiera es como... Es que ahora están apoyando mucho a las minorías. No mamen, es México, no somos una minoría. Ya voltearon a ver alrededor. Minorías no somos nosotros. Inclusión forzada no somos nosotros. La inclusión forzada es que haya un blanco. Pero el estigma lo tenemos de verdad desde 1520 y tantos, ¿no? O sea, cuando llegaron y dijeron, ay, no manches. Y además a todo lo que era indígena lo arrasaron en un genocidio tremendo que ha sido enseñado en las primarias como la conquista. Para mí la lucha feminista en relación a la lucha antirracista es como nuestra gran maestra. Me atrevo a decir que soy una excepción a la regla, me atrevo a decir que soy una anomalía en el sistema, porque la gente que nace y que crece donde yo nací y crecí, no se puede dedicar primero no puede tener primero una educación universitaria y luego además dedicarte a las artes y vivir de ellas, porque hoy en día yo soy incontratable en Amazon. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. ¿Cómo estás, mi César? Muy bien, listo. Otro jueves aquí compartiendo una historia nueva, un invitado nuevo. Sí, hoy tenemos un tema que realmente creo que es muy controversial y creo que se esconde, o todos tratamos de decir, no existe. Aquí con nosotros no existe. Y estamos hablando del racismo, carnal. El racismo en muchísimas partes de nuestro país está presente y realmente creemos que no. Y el clasismo también está muy claro, fuerte. Claro. Es algo que nos invade y escondemos, pero como echándose a los otros países, que en otros países sucede y aquí con nosotros no sucede. Y de hecho, pues qué chido que estamos Prieto Powers, porque podemos hablar del tema y no se ofende nadie, ¿no? Porque también no puedes tocar luego los temas porque se siente la gente, ¿no? Se siente, ¿no? Y hoy tenemos pues un invitado que la verdad tiene una trayectoria muy buena en un medio que es la actuación, el teatro, el cine. Y mejor que se presente él para que nos hable exactamente a qué se dedica y de qué nos viene a hablar. Yo soy Alan Uribe Villarruel. Soy actor principalmente de teatro, ¿no? Formado en la academia, digamos, en Bellas Artes como tal. Y he tenido la fortuna de ocupar otros espacios, ¿no? A partir de mi carrera profesional he podido incursionar ahora ya en el cine y en el audiovisual. Me nominaron al Ariel en 2019 como revelación actoral en La Camarista. Y llevo 6 años ahorita formando parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, que es un organismo que si no conocen, que la mayoría del país desafortunadamente no lo conoce, pero bueno, ahí estamos. Lleva ya bastantes años, más de 20 años existiendo esta modalidad de la compañía y más de 60 en otras. Es como la selección nacional de fútbol, pero del teatro. Ah, ok. Cada 2 años, Bellas Artes, a través de la coordinación de teatro, hace una convocatoria abierta a todo el país. Se hacen audiciones y se eligen a ciertos representantes, digamos, del teatro en todas las entidades para que se vayan a vivir a la Ciudad de México y formen parte de un elenco estable que tiene es una compañía de repertorio y que pues está presente, digamos, institucionalmente en todo el país. La cosa es, pues somos 54 actores y actrices que se supone que somos como los que nos ganamos la audición, digamos, cada 2 años. Ajá. Trabajamos ahí en conjunto, se hacen producciones todo el año, te traen en friega, tienes que firmar una exclusividad casi. Pero tienes acceso a una beca, ¿no? Una beca mensual, que es uno de los pocos lugares en todo el país en el que puedes solo dedicarte a actuar en el teatro y vivir de ello. Durante 2 años. Durante 2 años y cada 2 años te hacen una evaluación y hay unos que se van y unos que se quedan. ¿Cuánto tiempo pueden repetir? Depende de la categoría, ¿no? O sea, si eres más viejo ya puedes tener tu beca vitalicia, ¿no? Ya los actores más grandes ya se quedan ahí. Y los más jóvenes, pues, menos tiempo, ¿no? Digamos, hay varias categorías. Entonces, pues, son los Juegos del Hambre también. Con cada 2 años que tienes que estar ahí como viendo, ay, me van a sacar, me voy a quedar. Es una carrera muy competida, eso no es secreto para nadie, ¿no? La actuación, pues, cada vez hay más gente que quiere como dedicarse a las cámaras, a los escenarios y tal. Es un país lleno de talento, ¿no? En todas las entidades hay hombres y mujeres que se dedican a las artes y que son grandes exponentes. Aquí en Guadalajara hay gente tremenda que se dedica al teatro. Pero bueno, pues
no se trata solo de ser bueno, sino de ser bueno también para los putazos, como dicen, ¿no? ¿Y de dónde sale Alan? ¿De dónde vienes, Alan? Soy un vato homosexual, cis, de la periferia. Es decir, yo crecí en Ecatepec, en el Estado de México, en Ciudad Azteca Tercera, Barrio Bravo, de una familia pues de bajos recursos, se puede decir, ¿no? O sea, no teníamos como las necesidades básicas necesariamente tan cubiertas. Lo menciono justo porque la gente como yo, o la gente que tiene las condiciones de vida que yo tuve, que son un chingo en este país, ustedes saben, no necesariamente pueden dedicarse a las artes, ¿no? Es complicado destacar. Soy un hombre moreno, además. Eso es lo que la gente lee de mí, aprovechando un poco como el tópico de hoy. Yo no descubrí como todos los obstáculos que eso podía significar, sino hasta que entro un poco al terreno profesional. Yo estudié en escuelas públicas todo el tiempo, ¿no? Que era lo que tenía acceso. Siempre fui muy buen estudiante, creo que eso ayudó un buen, ¿no? Como las buenas calificaciones, ya sabes que pues las becas, tienes chance de escoger las mejores escuelas más o menos. Estudié parte de la carrera de informática en el Politécnico. Avancé bastante, más de la mitad. Y a la mitad del Politécnico me salí. Yeah. O sea, hay mucha gente a la que le pasa que descubre alguna otra carrera. Yo descubrí el teatro. Me salí, empecé en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Es muy difícil entrar porque pues, tiene una matrícula muy reducida. Entré, empecé a trabajar muy pronto y entonces ahí me topo un poco con las primeras decepciones, digamos, ¿no? O sea, siendo un alumno becado que resulta que tenía como facultades para la actuación, el mejor de mi grupo en cuanto a promedio, en cuanto a mención honorífica, 2 protagónicos en mis exámenes profesionales. O sea, me fue bien, ¿no? Es una buena escuela. Yo decía, soy ñoño, también aquí voy a hacerlo. Y sales y te enfrentas como a un mercado laboral en el que tu rostro, el color de tu piel y lo que tú representas por tu facha no es precisamente lo que vende o lo que la gente quiere consumir, ¿no? Ahí es el primer encuentro que yo tengo con este tema. Afortunadamente en mi familia no había como tal una violencia, ¿no? Hacia la gente por su color de piel. Vengo de una familia, como muchos mexicanos, ¿no? Súper mestiza, ¿no? En donde la mitad de tus primos son güeros, pero la otra mitad son medio morenos, y la otra café con leche, pero otros son más oscuros, X. Como que no pasaba de ahí, ¿no? Como de algún comentario. Pero cuando empiezas a descubrir que eso significa que tal vez no te llamen a trabajar, o que tal vez haya alguien que te sigue en el supermercado, o que tal vez haya alguien que te trate de una forma no tan conveniente ya en tu vida cotidiana como un adulto, como un profesional, empiezas como a hacerte preguntas. De entrada, a hacerte preguntas, a cohibirte, a generar como ciertos estados de defensa. Y eso, volviendo un poco a la pregunta, pues hace que la persona que soy ahora tenga mucha información al respecto, ¿no? Yo en algún momento quise esquivar todas esas opresiones, todas esas violencias, y de pronto descubrí que no había manera. O sea, que en todos lados a donde yo fuera iba a tener que pasar ese filtro. Iba a tener que ser leído de una manera que no era la conveniente, que no iba a ocupar un rol protagónico con la misma facilidad que otro de mis compañeros, que era blanco, que se acercaba más al estereotipo, ¿no? Al estereotipo, a esto que llamamos la hegemonía, ¿no? Ya después desarrollaré un poco ese tema, pero eso, yo no era esa persona. Entonces, muchas veces escuchamos este comentario de, ay, no pareces actor, ¿no? O tú deberías ser actor, ¿no? Tenemos todos un primo güero que dice, ay, claro, tiene cara de actor o debería ser actor. No, ese tipo de cosas no me pasaron a mí. Yo no parezco actor, ¿no? Hace poco tuvimos a un actor también. Sí. Él hablaba de que él estaba en medio. O sea, ni guapo, ni tampoco moreno, güey. Y en el cine
pues hubo una racha donde lo que se buscaban era personajes muy naturales y que se sintieran hasta cierto punto como hasta documental, ¿no? Que estabas retratando a personas comunes. Sí. A ver, yo vengo del teatro. O sea, en el teatro, como que en la escuela no me pasó eso, ¿no? Y en lo profesional un poco sí. Qué bueno que lo mencionas porque a final de cuentas en el cine mi perfil es muy solicitado. No, yo no puedo decir que no. Sí, sí, sí. El problema no radica en eso. El problema radica en cuáles son los roles para los que son solicitados los perfiles como el mío, que son aguas, que es el perfil del 80% de los mexicanos. O sea, estadísticamente el 80% de los habitantes de este país, ¿no? Somos morenos y morenos tendiendo al oscuro. ¿Cuáles son las narrativas que el cine fomenta en tanto a estos perfiles, ¿no? A ver, no, como dices, no generalizando, voy a lo particular. O sea, mis roles han sido el papá pobre, el campesino, el violador, el secuestrador, el policía corrupto, el guarura, ¿no? O sea, hay cierto perfil, cierta línea de personajes en los que nosotros mismos como mexicanos, como sociedad, nos identificamos e identificamos a nuestros semejantes. A diferencia de que yo no he sido casteado para ser una persona que tiene estudios universitarios. Con toda la gama que esto pueda ser. El hijo de alguien rico, un papá rico, o alguien de clase media acomodada, un profesor de universidad, un ejecutivo, ¿no? Empresario, ¿sabes? O sea, como estos personajes de los mainstreams que son como los más vendidos. O el galán o el amigo del galán de la comedia romántica. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Siempre es como hacia los personajes más cómicos o hacia los personajes que socialmente están por debajo en la escala social. Recuerdo yo el tiempo que yo estuve viviendo fuera, que también estuve un rato actuando. Sí. Y obviamente quieres entender que en otro país te vayan a poner en esos roles, ¿no? Porque dices, ok, aquí en el país los extranjeros damos como este tipo de personajes para sus historias. Y nos premian, cabrón. Sí, claro. O sea, pero no piensas que regresando a tu país eso vaya a suceder, porque a final de cuentas tus historias o las historias que realmente podemos escribir sobre nosotros somos nosotros, güey. O sea, tú, él, yo y los que estamos al 80% de la población somos los que realmente podemos representar a cualquiera de ese tipo de papeles. Y hay una diversidad innegable, ¿no? A ver, yo tengo 2 carreras universitarias, pero eso no va a ser representado en pantallas porque soy el papá pobre, ¿no? O cuáles son las películas que son más taquilleras a final de cuentas en Cinépolis, ¿no? En las cadenas importantes de cine aquí en México. No son las películas que premian en Cannes. No, Por supuesto que no. Esas son en las que tenemos roles protagónicos y en las que, porque claro, a los europeos les dicen, ay, pobrecitos mexicanos, miren qué pobres son. No, eso como que les gusta aplaudir la pornomiseria porque hay una cosa de decir, es que ellos que son tan distintos a nosotros, la exotización. Claro. Pero no vas a ver No Manches Frida en Cannes, nunca, ¿no? O sea, y sin embargo, esa es la que llena las salas. Y yo digo, todo bien, o sea, está perfecto que haya gente que consuma Eugenio Derbez y a Omar Chaparro, cada quien se come lo que quiera. Pero, a final de cuentas, ¿cuáles son las narrativas que a los mexicanos nos interesa consumir de nosotros mismos? El punto es que las masas consumen lo aspiracional. Exacto. Entonces, ¿a qué me quiero parecer? ¿No? Exactamente. Si hablas de un 80% que somos de unas cualidades y un 20% es la minoría que puede o que tiene para alcanzar el sueño, pues a esos te van a poner. Sí, pero es lo que te quieren vender, ¿no? No. Que ese 20% es el que tiene el éxito, pero la vida real no es así. No, pero ese 20% es el que te encuentras en la escuela de cine. O sea, ustedes saben lo que es pagar una carrera de cine, ¿no? O sea, o quiénes son los que ocupan los puestos de director de programación, o Netflix, Amazon, ¿no? Todas estas cadenas. Son esas personas, son quienes accedieron a eso, quienes
tuvieron el chance, la palanca, los amigos, la posibilidad de pagarse esa escuela. Y entonces, ¿qué historias van a contar ellos? Pues las que han vivido ellos. ¿En dónde estamos colocados nosotros en esas historias? En el servicio. Sí. Tal cual. O sea, yo me parezco mucho más al jalacables que a cualquiera que protagonice uno de estos mainstreams. Y ojo, qué bueno. O sea, yo no tengo ningún tema con que, ¿no? Con parecerme a tal o a cual. Pero eso, a final de cuentas, genera un discurso colectivo. Es que ahorita acabas de conectar algo muy cañón con lo que estás diciendo y me cae mucho el 20 y sí es cierto. También los realizadores de cine, que desde un privilegio pueden hacer películas que están en Cannes, retratan al mexicano como lo que decías, una pornomiseria, güey. Sí, ¿no? porque además vende cabrón en el extranjero. Y te voy a decir algo, hay películas, no quiero hablar mal de nadie, pero, o sea, hay películas donde el pueblo, la gente se le revela a un nicho y vamos a hablar de Michel Franco. Ya lo tenemos ahí. A ver, todos nos pasó eso con Nuevo Orden, ¿no? Ajá. Y que fue tan polémico y que fue tan confrontado y que fue tan premiado allá y que cuando vinieron con Nuevo Orden a México fue, ¿de qué me estás hablando, cabrón? La premisa era, nos van a atacar a nosotros, güey. Como wey. zombie, como si los morenos fuéramos una especie de zombies que un día nos vamos a voltear. Y había una escena buenísima donde una empleada doméstica, empleada del hogar, perdónenme, estaba agarrando las joyas de la señora con una sonrisa macabra. Y entraban las feministas y pintaban de verde. O sea, es una visión que tiene que ver con la profunda desigualdad que vivimos en nuestro país. Independientemente de las posturas políticas que tenga cada quien, que son muy respetables, se ven reflejadas cada vez. Es decir, unos piensan que otros son así, ¿no? Uh-huh. Y es igual de dañino, no es igual de dañino, pero es tremendamente dañino el no reconocernos como una sola sociedad y además percibir que la mayoría, ¿no? La gente que somos la mayoría, somos los que tenemos el problema, ¿no? Somos los ignorantes, somos los pederos, ¿no? Somos los reaccionarios. Y dices, güey, con ese nivel de desigualdad, ¿cómo que? No, sí, síganos pisando mucho, ¿no? O sea, ese tipo de narrativas, como las de este director, que yo no dudo que sea un gran tipo, porque muchos compañeros actores trabajan con él y lo defienden a capa y espada, y creo que el cine que está haciendo tiene una identidad que corresponde a su propia historia, pero a mí no me representa. Ahí es en donde está el asunto de la representatividad. ¿Qué es lo que a mí como espectador, a ustedes como espectadores, ¿no? Quienes nos vean y nos escuchen, nos hace identificarnos con qué personaje? Por eso es tan cabrón que Tenoch sea Namor. No por otra cosa, ¿no? O sea, que un vato prieto, al que sí me parezco, ¿no? Sea un superhéroe de Marvel, tiene un impacto dentro de la sociedad que no es para que lo analicemos los intelectuales. No. Va a otro nivel. ¿Qué va a pasar con una persona que alcance ese lugar? Va a ser absolutamente atacado, cuestionado, vilipendiado, ¿no? Sí. Y van a encontrarle, porque si le buscas, a cualquiera que le busques, le encuentras, ¿no? Yo no voy a defender a Tenoch, es mi amigo, lo quiero mucho, es una persona compleja, es parte del movimiento, fue parte del movimiento Poder Prieto, yo lo conocí ahí y tuvimos muchos chances como de intercambiar ideas y tal, es un guerrero, ¿no? En ese sentido, está muy informado, pero tiene defectos. Y la ha cagado en la vida, como tú, como yo, sí, como cualquiera puede cagar. Como Taylor, ¿no? Swift, ¿ves? O sea, no estamos sometidos al mismo juicio. Y todo el mundo dirá, no, bueno, pero no tiene que ver con el color de piel. Bueno, vamos a revisarlo históricamente, ¿no? Uh-huh. Personas que han sido acusadas y que les han descubierto temas de lavado de dinero, de trata de personas, de pedofilia, que es algo que ocurre mucho en la industria del cine en Estados Unidos y aquí en México también seguramente. O sea, con ese nivel, ¿no? de problemas y que de pronto pues, se olvida, ¿no? De pronto el güey que acosaba a las pues no se ve, ¿no? No lo ven. No, ajá. O no lo quieren ver. Tapas, ¿no? Lo tapas, pasa de largo. Si
eso es una cosa muy tremenda que me voy a arriesgar a decir. Si un prieto se equivoca, ya valió madre. Tú como persona pública, que además estás luchando por ocupar espacios y que además en tu discurso existe el tema del antirracismo, si la cagas, no hay perdón. Te van a desbaratar. Porque todos están encima de ti. Y lo vivimos, ¿no? Ya lo mencioné hace un momento. En 2020 justo, a partir de una entrevista que se hizo pública, de una confrontación entre Tenoch y Chumel, sí, muy famosa. Un foro, ¿no? Un foro que se hizo en Racismo MX. Aparece como resultado, se nos convoca a varios actores en ese momento que éramos más o menos mediáticos o que estábamos como conectados al movimiento Poder Prieto. Poder Prieto nace como un espacio creado por gente, de personas públicas, ¿no? Digamos, actores y actrices sobre todo, pero que también estuvo cobijado por Racismo MX, por Pepe Aguilar en ese momento, que es el director de Racismo MX, una ACE increíble que ahorita sigue y que genera contenido y tiene presencia en la ONU, en el Senado, ¿no? O sea, como gente que se dedica como tal a eso. Antropólogos, ¿no? Historiadores, lingüistas que se unieron un poco al asunto para hablar del tema, ponerlo sobre la mesa y aprovechar la cámara que en ese momento tenía la banda más mediática, ¿no? Tenoch y Maya, que fueron como el estandarte, ¿no? ¿no? O sea, a los que nos pedían, porque dicen, ay, sí, pero siempre son ellos. Y yo, pues sí, güey, pero si vas a un medio de comunicación y dices, va a ir Alan, ajá, pero Tenoch no puede. Entonces tratábamos de ocupar todos los espacios y pegó muy cabrón. El tema abrió heridas, abrió espacios. Y empezamos a informarnos un poco desde ese lugar y aprovechar esto, los micrófonos, ¿no? Sí. Para poner la discusión sobre la mesa. Con una cantidad de hate, en el que ya profundizaré más adelante, cuando hablemos de la disolución de Poder Prieto como tal, pero que a mí como actor, hasta ese momento te podría decir, en 2019, 2020, me empezó a caer un poco, me empecé a caer en cuenta de cómo podía accionar desde mis espacios para empezar a cambiar un poco, por lo menos los círculos en los que yo estaba. Déjanos claro cuál era el objetivo de Poder Prieto. O sea, ¿qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? ¿No? ¿Qué estaba pasando para que surgiera un movimiento así? Pues varios objetivos. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que estábamos encerrados de entrada. El encierro nos hace tener espacios de reflexión que a todos nos pegó distinto, ¿no? Unos se pusieron a hacer lagartijas, otros se pusieron a leer, otros se pusieron a comer. Los prietos nos organizamos. Que no había espacios, además los actores estábamos con... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerla de pedo. Sí, es. Porque se sabe que uno es prieto porque la hace de pedo. Exacto, así como... cosas que te hacen un prieto. Así. La haces de pedo. Había mucha precariedad, ¿no? En el ámbito laboral para los actores y actrices. Estábamos encerrados en el teatro más, ¿no? Porque pues ahí sí se necesita estar. Se hicieron muchos foros en los que la gente conectó con gente de otros países y, ¿no? A partir del bendito Zoom, maldito y bendito Zoom. Y en uno de estos foros se empezaron a vaciar como opiniones, ¿no? de líderes, ¿no? Que de pronto pues, se les salían cosas en podcast como este. Y se cuestionó un poco a Chumel. Me parece que todo partió de un cuestionamiento de una entrevista que creo que no tenía que ver. Y luego decidieron confrontarlos a ellos dos. Esto movió un poco como a las masas que estábamos consumiendo mucho podcast, mucho Zoom. Todas las redes sociales. Todas las redes, ¿no? Subieron muchísimo. Y había ya episodios, ¿no? Había ya organizaciones, muchas, que habían tocado el tema. Racismo MX como tal empezaba como a fundar su discurso y estaban trabajando en un documental cuando paró todo. Entonces, bueno, esto nos hizo conectar a los actores y actrices que estábamos ahí, como en ese círculo, con la posibilidad de hacer un cambio real y tangible. Ese cambio implicaba
que nuestra personalidad, nuestros espacios pudieran ser ocupados por otras personas con las mismas características físicas y que pudiéramos contar otras historias, ¿no? Que pudiéramos por fin poner sobre la mesa la posibilidad de contar otras historias y ocupar otros espacios a favor del 80% de la población, ¿no? O sea, ese es el gran sueño, ¿no? Que un día en la pantalla tú la enciendas o que tú consumas una película y tengamos una historia de éxito, una historia romántica, una historia boba, ¿no? Una historia, ¿no? O sea, que vaya más allá de la familia que mataron en la sierra porque... No, o sea... a partir de ese tema que nos movía un poco a todos porque implicaba oportunidades laborales, cobrar mejor, ocupar espacios en las plataformas que también empezaron a subir muchísimo y tal, generó resistencia y generó esta cosa que decías al principio, John, que era como, es que aquí en México no hay racismo, aquí más bien es clasismo, ¿no? Aquí más bien la división tiene que ver con las clases. Digamos, ocurre menos porque hay menos dinero de por medio, o sea, no tenemos a ninguna marca detrás de nosotros como en el mejor de los casos, ¿no? En el teatro institucional. Pero el estigma lo tenemos de verdad desde 1520 y tantos, ¿no? O sea, cuando llegaron y dijeron, ay, no manches. Y además a todo lo que era indígena lo arrasaron. Sí, sí. En un genocidio tremendo que ha sido enseñado en las primarias como la conquista. Fue un genocidio brutal. Se queda grabado y por supuesto que nadie quiere ser indígena. Pero a ver, no, lo somos, nos vemos a los espejos, tenemos rasgos muy mestizos también, hay ya una mezcla tremenda. Pero eso es a lo que voy, o sea... A final de cuentas, por supuesto que queremos que no haya desigualdad. Por supuesto que queremos que nadie que ocupe un puesto de poder violente a quien está quien está en su equipo, pues. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Bueno, es un proceso. Y es un proceso que tarde o temprano tenía que empezar. Entonces, bueno, o sea, con toda esa información recabada, ¿no? Exacto, con toda esa información recabada, entonces teníamos un chorro de argumentos. ¿Quiénes eran nuestros principales como contrarios? La propia sociedad mexicana. O sea, primero es impresionante cómo tienes que convencer todavía a la mayoría de la banda para decirle, el racismo existe en este país, existe cabrón, existe muy fuerte, porque es parte de todos los sistemas de opresión. Los sistemas de opresión hay que imaginarlos como una hidra. O sea, el machismo, el capitalismo, el racismo son tres cabezas de un mismo monstruo al que le conviene mantener a cierto grupo de poder en donde está. Sí. Otro 20% del que hablaba. Sí. 20% al que todos aspiramos, ¿eh? Porque, a ver, si yo ya tengo mi beca del Estado y yo ya vivo en la colonia americana, ya digo, no, perdón, yo no soy, ¿no? Yo prieto... Vemos, hay niveles. Hasta la basura. Porque nuestra aspiración es esa y entonces vamos al Smart Fit y nos compramos nuestro minoxidil para tener la barba cerrada y tener, ¿no? Porque nos queremos parecer a eso que nos dijeron que era lo aspiracional. Viene un gran problema que precisamente es la educación que se le ha dado a la gente de quiénes son los de éxito, a final de cuentas. Pero van años, Jonathan. Es que no es toda una vida. No, 500, es toda una vida, van más años. o menos. Toda una vida sea... en la cual te han mostrado desde la publicidad quién es el que te está vendiendo, a quién tienes que ser aspiracional, ¿no? Y es un negocio redondo, porque no importa cuánto dinero gastes, jamás vas a alcanzar el ideal de blanquitud, que se le llama. Blanquitud, ojo, no es blancura. Blanquitud es, entendámoslo como cúmulo de privilegios, ¿no? O sea, la blanquitud como tal es un concepto mucho más complejo que solo el color de piel, no es un colorismo en ese sentido. Esa es blancura, digamos. La blanquitud como problemática social tiene que ver con ese cúmulo de privilegios que es tan inalcanzable que resulta un negocio redondo. ¿Cuánto dinero gastas tú mensualmente en ser ese que quieres ser, ¿no? Esa que quieres ser? No solamente en lo que te pones en el cuerpo, sino en... Yo no compro shampoo Van Art, ¿no? Porque eso es como para la gente que... ¿no? Por decir cualquier cosa. O sea, ya hay una división en tanto a productos de todo tipo. O sea, todo es un producto que te acerca o no al estado más aspiracional. No es lo mismo echarte una Tecate que echarte una... ¿no?
una Minerva o que yo traigo una chela alemana increíble. No, es decir, todo eso implica dinero, implica consumo e implica aparatos de poder. Recordando cosas, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella telenovela de Marimar? Creo que era tal. Todas estas novelas. Sí. La protagonista. Me parece padrísimo que uses como referente una telenovela porque yo soy muy feliz. Porque a final de cuentas tú ves el personaje protagonista, que es una persona que viene del estrato bajo, pero a final de cuentas no tiene nada que ver físicamente con una persona del estrato bajo. Y ahí vamos otra vez, y ahí vamos a abrir un tema que a mí me encanta, que es Televisa. Televisa. Hay una placa muy famosa del Tigre Azcárraga que dice que aquí se hace televisión para los jodidos, ¿no? Y así lo dice la placa, como tal que tienen ahí en Televisa San Ángel. El modelo aspiracional implica reproducir una y otra vez la narrativa de para que tú, mujer mexicana, morena, con sueños de princesa, accedas a esa vida, te tienes que casar con el galán, ¿no? Te tienes que casar con el galán, prístino, guapo, de buena familia, porque si no es un poquito difícil, ¿no? Acceder a otra. O sea, esta historia de Disney, ¿no? Sí, Esta que es historia como sacarte la lotería, ¿no? Así de difícil. es la única manera para ti. No hay ninguna telenovela o ninguna narrativa al alcance de la televisión pública. Si la hay, ojalá nos escriban y nos la hagan saber. Nos la hagan saber como ejemplo. De una persona de a pie, digamos, una persona de piel morena que no tenga una vida privilegiada, que alcance el éxito por sus méritos, ¿no? Y eso está muy cabrón, ¿no? Porque eso a ver, yo veía a Marimar a los 8 años y se te queda grabado en el ADN, porque entonces luego creces y dices, es que yo no me parezco a ninguno con los que quieren estar nadie, ¿no? O sea, yo me parezco más a la gente del pueblo y entonces, ¿qué trabajos voy a buscar? ¿Qué carreras quiero estudiar? ¿Cuál es el futuro posible para mí, para mi familia, para mis hijos cuando llegue a tenerlos, cuando no? O sea, eso se queda grabado en el ADN. Nosotros mismos fomentamos que siga alimentándose. Y te pongo un ejemplo básico, ¿eh? Nosotros que nos movemos en el cine, vienen producciones de Ciudad de México a Guadalajara por Moreno Powers y todo así. Y llegan sintiéndose en una burbuja, pero privilegiada, y tratan mal a la gente local, hasta provincianos les dicen. O sea, ¿de veras se quieren cambiar las cosas? ¿O se está jugando al perro que se está siguiendo la cola todo el rato? Convivo perfectamente con lo que estás diciendo, porque además está el chingado centralismo de que lo que se hace en la Ciudad de México es mejor. Que no necesariamente. No. Aquí hay cosas increíbles. No, pero para nada. O para nada, y hay miles de ejemplos, ¿no? Perdón. Yo creo que los agentes de cambio son complicados. Es decir, yo no defendería particularmente ningún acto de violencia, ¿no? Pero son espacios que nunca hemos ocupado. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando una persona que siempre ha sido oprimida accede a un espacio de poder? Tirano. Se vuelven tiranos, ¿no? Sí. ¿Y cómo vamos a cambiar? ¿Cuáles son las posibilidades sociales de cambiar eso? Porque no siempre, ¿eh? O sea, eso no depende de la calidad humana. No puedes generalizar. Pero te lo digo que sí hay ocurre. Hay una gran mayoría, lo he visto en perfiles. Tiene que ver con esto, tiene que ver con el fenómeno de opresión, ¿no? ¿Quiénes son los que han sido oprimidos sistemáticamente toda la vida? Y hay calidad humana, ¿no? Evidentemente habrá quienes no, habrá también gente privilegiada que sea muy chingona, ¿no? A mí me ha tocado trabajar mucho con eso, pero tiene que pasar. O sea, somos personas y somos personas que estamos buscando aprender al ocupar esos espacios y a ver. Ahora que tú tienes como esa información y que las personas que escuchan y que las personas se interesan y abren estos diálogos, cada vez tenemos más argumentos para ponerlos sobre la mesa en el momento, claro. Denunciarlo si es necesario. A mí casi me corren de la compañía por denunciar. Por denunciar, por escribir junto con la Cámara de Diputados un exhorto que decía, por favor,
en esta siguiente emisión, en esta siguiente audición, llamen gente de piel morena para la Compañía Nacional de Teatro de México. Porque había una mayoría aplastante en su momento de gente de tez blanca. ¿Y quién iba a pensar que en el teatro también eso sucedía? No, hombre, digamos, ocurre menos porque hay menos dinero de por medio. O sea, no tenemos a ninguna marca detrás de nosotros como en el mejor de los casos, ¿no? En el teatro institucional. Pero el estigma lo tenemos de verdad desde 1520 y tantos, ¿no? O sea, cuando llegaron y dijeron, ay, no manches. Y además a todo lo que era indígena lo arrasaron. Sí, sí. En un genocidio tremendo que ha sido enseñado en las primarias como la conquista. Fue un genocidio brutal. Se queda grabado y por supuesto que nadie quiere ser indígena. Pero a ver, no, lo somos, nos vemos a los espejos, tenemos rasgos muy mestizos también, hay ya una mezcla tremenda. Pero eso es a lo que voy, o sea, a final de cuentas, por supuesto que queremos que no haya desigualdad, por supuesto que queremos que nadie que ocupe un puesto de poder violente a quien está quien está en su equipo, pues. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Bueno, es un proceso, y es un proceso que tarde o temprano tenía que empezar. ¿Tú qué opinas de esto que está sucediendo con viejas historias que están transformando? En este caso pongo el ejemplo de La Sirenita. Uh-huh. Que la rehicieron con alguien de piel oscura. ¿Qué opinas? Porque también los resultados del público no son buenos. O sea, la taquilla no es buena, no lo consumen. Yo, por supuesto que va a ser un fracaso de entrada. O sea, a ver, llevamos décadas convenciéndonos de que una cosa es así, ¿no? Alguien tiene que atreverse a hacer las cosas distintas. Y ni siquiera son tan distintos, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí. es un elemento el que se cambia. Yo pienso que justamente la valentía de las personas que se arriesgan a hacer las cosas diferentes son las que empiezan a generar agentes de cambio. Y tal vez fue un fracaso en taquilla, no lo voy a discutir, pero hubo todo un trend, ¿no? Al que después le hicieron memes y que se burlaron muchísimo y tal. Pero hubo todo un trend de niñas afrodescendientes que se sintieron por primera vez en su vida identificadas con una sirena, ¿no? O sea, con la princesa Disney por excelencia, que ya existía Tiana y ya existían pero siempre era como en un contexto muy específico. O sea, sí se vale ser negra, pero en Nueva Orleans y cantando jazz, claro. ¿no? Una sirena negra como que no. No importa en ese sentido para mí, como consumidor, como espectador, cuál es el impacto económico en este sentido, porque la persecución es social. ¿No crees que deberían de hacer nuevas historias? Sin lugar a dudas. Es que el valor debería ir en función a la historia y te haces memorable por una historia, no querer modificar algo que sí lo puedes modificar, pero si quieres darle valor a un perfil o claro. Es lo ¿por que qué no le creas historias? Pero es lo que se ha intentado todo el tiempo, estar cambiando lo que ya está hecho para darle como ese empuje del movimiento, porque luego lo hacen por el movimiento, ¿no? Sí. Lo hacen como, vamos a darles algo a todos para que ya no digan absolutamente nada. Y es que incluso las empresas, así de, incluso las empresas de productoras grandes ya tienen hasta departamento de inclusión. Ajá. Entonces empieza a ser un poco forzado porque por querer cumplir, digamos, una métrica de que, ay, sí, ya lo cumplí, lo hacen sin pasión. ¿No? Una historia sin pasión, así ya cumplí con esto, aquí en mi historia que quiero vender, ya la cuota ya la cumplí, no sé de cuánto sea su cuota, pero... Exacto. Pero no se hacen en función de verdad de integrar perfiles. O sea, yo te respondería sí y además. Es decir, todo tiene que ver con para quién está dirigido. Evidentemente una sirenita negra para nosotros que consumimos la sirenita en su tiempo, ¿no? En los 90s que éramos niños, pues no nos cobra mucho sentido, hagan historias nuevas. Tal vez no estaba dirigido a nosotros, tal vez está dirigido a otro público que es al que le impactó en donde le tiene que impactar y que le hace inspirarse en otras cosas, por tomar ese caso en particular. Es decir, a lo que voy con esto es, el sí además es nada sobra. Cuando la desigualdad es tan fuerte
y tan grande, nos pasa un poco con el feminismo. Es decir, para mí la lucha feminista es en relación a la lucha antirracista es como nuestra gran maestra. Es decir, el avance que han tenido las morras en cuanto a las cuotas, en cuanto a ¿no? O sea, que de entrada era igual de absurdo y mucha gente y vatos como nosotros tuvieron esta discusión de ¿por qué tiene que haber la misma cantidad de mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados? Bueno, ya después entendimos que las leyes estaban enfocadas de una manera muy desigual, pero con el paso de los años esas cuotas han sido cada vez más justas. De entrada, que tú me digas en la compañía nacional o en pantalla tiene que haber tal cantidad de personas afro, a mí me parece como, pues más bien tendría que haber buenos actores y buenas actrices, ¿no? Sí, está muy bien en un mundo ideal en el que los actores y las actrices hindús, indígenas, musulmanes y negras tuvieran las mismas oportunidades que un actor blanco. Eso es el ideal. No las tienen. Como no las tienen, entonces las cuotas son una herramienta temporal. Un primer paso. Un primer paso que luego se va a diluir, evidentemente, cuando las cosas vayan cambiando, para que la balanza que está tan pinches inclinada hacia un lado empiece a generar estas discusiones. Tal vez es una cuota que nos suena súper ilógica en este momento, pero para una actriz musulmana que quiere ser protagónica en una serie de Netflix, te lo juro, o una actriz trans, le va a sonar como oportunidad, ¿no? ¡Ah, huevo, sí! Por fin! Una cuota en la que estoy contemplada, porque evidentemente si tú tienes a una actriz con las características hegemónicas y una que no, y no tienes ninguna cuota que cumplir, todos sabemos de quién vas a escoger. Pero siento yo que está mal aplicado, o sea, la verdad es que no creo que sea de verdad un interés genuino de las productoras. Sin duda. Y eso hace que no conectes. Pero son espacios ganados por gente que sí sabe de lo que habla. O sea, gente que sí sabe de lo que habla se fue y se peleó con el Congreso para decir, a ver, cabrón, ¿qué es lo que queríamos hacer en Poder Prieto? Y gracias por cerrar esto. ¿Qué queremos hacer en Poder Prieto? Y se lograron varias cosas. Legisla que en la Compañía Nacional de Teatro por lo menos la mitad de los actores y actrices sean morenos. De entrada es como, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que legislar eso? Legíslalo. Y ya después preguntamos. Por eso te digo, sí y además. La gente que va a hacer la audición va a sentirse oprimida y va a decir, pues tengo que escoger prietos, güey, pues ni modo, ¿no? Pero la gente que se fue, o sea... Sí, pero que es a huevo, ¿no? Ya es a huevo. Es a huevo y porque hay un chico de cosas por las que se van a pelear. Sí. La gente que peleó y que sabe del tema está detrás. Y somos esos que nos fuimos a parar y que nos fuimos a exponer. Porque hoy en día yo soy incontratable en Amazon. No manches. Por supuesto, hay un catálogo de actores y actrices incontratables. Están vetados. Como tal. ¿Por qué? Por todo el desmadre que hicimos cuando hicieron Joaquín Murrieta y que le pintaron la cara a este güero, ¿cómo se llama? No me sé. A ver, háblame de eso. Juan Manuel Bernal. Hace una serie que se llama Joaquín Murrieta en Amazon que apela un poco a la historia del zorro, ¿no? Quien en la realidad fue el zorro. Y los protagonistas son Juan Manuel Bernal y otro chavito blanco que no me acuerdo de su nombre, pero es muy guapo. Apelando a una identidad chicana, ¿no? En donde, pues, si tú le escarbas tantito así, le mueves tantito a actores mexicanos que puedan ser el zorro como de ese perfil y de esa edad y te salen 450 ¿no? Muy buenos actores con mucha trayectoria, ¿no? Se lo dan a Juan Manuel Bernal y todo bien, pues ya es tu show, tú lo pones con quien tú quieras. ¿No? Al final en la publicidad le hacen brownface, que significa que le suben mucho el maquillaje. Justificación de que estaba bronceado porque es un tipo que se asolea mucho, pero así chocolate, de verdad. Subimos imágenes a las redes sociales de Poder Prieto y Racismo MX evidenciando la pésima decisión de hacerle brownface a un actor blanco para que parezca forajido chicano, ¿no? Fue un gran pedo. Y entonces yo desde mis redes personales y desde las redes como de la organización lanzamos como cuestionamientos, lanzamos como una línea como de cuestionamiento como tal a Amazon que toma como ataque. Ya habíamos tenido pláticas con Amazon en donde ellos se habían comprometido a tener inclusión en esos temas para la gente de prieta. Y pues nada, como que al final en un berrinche, porque yo así lo viví, cancelan la segunda temporada de la serie, nos culpan a nosotros como si fuéramos tan poderosos de cancelar una serie en Amazon por el hate que se generó en redes
y nos colocan en un catálogo de incontratables. ¿A cuántos fue? No te sabría decir porque no tengo el catálogo en mis manos, pero conozco a personas que trabajaron ahí con quien hicimos vínculo, que nos dijeron ya, nuestros propios representantes, porque quienes tenemos representantes en nuestra carrera nos dicen, a Amazon ya no mandes nada, ¿no? Ok, yo ya puse la cara, ya me quemé, ya me incendié, ya me disparé en el zapato. Sí. Lo que va a pasar, espero, es que la próxima vez el director de casting se la piense 2 veces y tal vez en un futuro no muy lejano en México se diga, sí, va, haz tu serie aquí, tienes todos los permisos, pero en tu elenco tiene que haber tal y tal y tal representación. ¿Es duro? Sí. ¿Es castrante para los creadores? Puede ser. Por algún lugar tenemos que empezar. ¿Qué podemos hacer para cambiar lo que tú dices, 500 años de historia donde hemos aceptado de alguna manera que somos más abajo que los otros, ¿no? Pues me parece súper rica la pregunta porque rozaste una cosa que tiene que ver con el echaleganismo, ¿no? Con este asunto de tú puedes, de verdad, si te esfuerzas, tú puedes lograrlo, no te victimices, tú tienes, si tal pudo, tú puedes, ¿no? Este echaleganismo que nos ha hecho tanto daño, que desconoce como tal el problema de la meritocracia. Es decir, un niño que nace en la Sierra Mazateca con una familia que vive al día de la agricultura y que solo le da para comer quelites y que no queda en una escuela cerca de su comunidad, no puede, güey. No puede. Y no va a poder. Como más de la mitad de la población que nace pobre, se queda pobre. El índice de desplazamiento social en la clase social es muy bajo, es de menos del 13%. Es decir, si tú naces rico, mueres rico. Si tú naces pobre, mueres pobre. Es decir, esa es la realidad. El asunto con la meritocracia es que nos hace creer, por historias que se ensalzan muchísimo y que se ponen en los medios, si tú te esfuerzas, puedes lograrlo. Son excepciones a la regla. Me atrevo a decir que soy una excepción a la regla. Me atrevo a decir que soy una anomalía en el sistema, porque la gente, lo que les decía al principio, que nace y que crece donde yo nací y crecí, no se puede dedicar primero no puede tener primero una educación universitaria de entrada. Luego, ya que la tienes, tener otra carrera alterna y luego además dedicarte a las artes y vivir de ellas, es un panorama prácticamente imposible si nos ponemos en esos términos. Entonces, esa ideología de tú puedes, esfuérzate, chingón, es una de las que más nos oprime porque además te genera socialmente y particularmente un nivel de frustración. No soy nada, no puedo, yo me vine abajo, me voy a tirar al chupe porque no salí bien en mis exámenes, no me quedé en la universidad que da 2 lugares para 1,000 personas. O sea, ¿sabes? Es como una cadena, una bola de nieve interminable que te hace caer en el pozo más profundo de la frustración y que además es mentira. Es mentira. Tienes que, en este momento de nuestra historia, tienes que ser una anomalía para poder sobresalir con las condiciones mínimas, ¿no? En general. Luego, ya que ocupas esos espacios y que te toca como tal, como en el fútbol, como dices, tener la posibilidad de hacer un cambio, está sobre ti un gran reflector, ¿no? O sea, tienes esta otra cosa que les decía, tienes la nula posibilidad del error. No te puedes equivocar. Es demasiado. Desde hace 500 años, sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? No, yo no tengo una solución como tal. Lo que nosotros, me refiero a las organizaciones a las que he pertenecido, hemos encontrado es el aparato de la denuncia como tal dentro de nuestros círculos. La denuncia activa. Transformar a partir de la propuesta. ¿Qué es lo que puedo hacer yo desde la Compañía Nacional de Teatro? Bueno, proponer un exhorto. Que haya más personas morenas. No se puede, ¿por qué? ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué se necesita? Bueno, vamos a llamar más gente de los estados. Tal vez no nos vamos a fijar en el color de piel, pero entonces sí vamos a meter más gente de los estados. Perfecto. Ahí vamos, ¿no? Como avanzando dentro de lo que yo sí puedo tener una injerencia. No me voy a poner a hablar de esto ya necesariamente con Netflix hasta que no ocupe otro espacio, como el que en su momento ocupó Tenoch o Maya, ¿no? Que tienen otro tipo de micrófonos. ¿Vale la pena? Todo.
muchísimo. ¿Te vas a ganar enemigos? Sí, pero también te vas a ganar alianzas muy importantes. Y vas a tener un espacio de trabajo mucho más digno para ti y para los que vienen. Eso es muy importante también. Es que, por ejemplo, Maya, a mí me parece una mujer muy guapa, o sea... Privilegiadísima. Independientemente de que sea morena o no, es muy guapa, güey. O sea... También a los bonitos les va bien, o sea, es bonita, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, la neta. Hemos vivido con Maya esta conversación varias veces porque ella lo dice, ¿no? O sea, la mitad de su familia es una familia muy privilegiada, pero también es de Iztapalapa, ¿no? Ajá. La manera en la que ella ha vivido el racismo es muy fuerte porque justo ella, por su hegemonía, por su belleza, ha accedido a círculos en donde es la bonita pero morenita. Y entonces acceder a esos círculos en donde ya se está compitiendo un protagónico o ya está compitiendo un rol principal con otra actriz dentro de las bonitas, ¿no? Sí. Revela como que el sistema es igual arriba, abajo y en medio. Porque lo mismo pasa con ¿no? O sea, las personas de escasos recursos con las que yo a veces he tenido conversaciones que dicen, ay, no, pero mi prima, ella sí está negra, no, yo no. Yo a comparación de ella, yo soy blanca, ¿no? Es decir, el sistema ocupa parejo, ¿no? O sea, el sistema oprime parejo. No importa qué tan guapa, qué tan hegemónica, qué tan privilegiado seas, eso ocurre en todos los niveles y si tú no te pareces a eso que es lo ideal, vas a recibir como cierto dejo de ese tipo de violencias. Entonces, totalmente, ¿no? Y además Maya lo dice, lo acepta, lo pone ahí y lo usa. ¿Qué es lo que hace ella? Que es una cosa ejemplar para mí. Ocupa sus espacios y cede los micrófonos para poder hablar del tema. Porque no es lo que les decía, no es lo mismo que Radio Fórmula o que Aristegui, ¿no? Si yo voy a buscar un espacio ahí para hablar, no me lo dan tan fácil porque no atraigo a tanto público como ella. Y ella, con toda su belleza, sí representa a un sector. ¿Puedes estar o no de acuerdo con ella? Sí, pero es lo mismo que te digo. Los defectos crecen cuando eres una persona que denuncia. El problema también está en el quién lo consume, a final de cuentas. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población pide ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de perfiles, porque si no, la industria por eso dice, hay que darlo, porque si no, no va la gente a verlo. Porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tú comes tacos de pastor todos los días y un día te los cambian por el suadero y dices, ah, cabrón. Estoy diciendo un ejemplo de lo más burdo y baboso. Ahora, ¿cómo ha funcionado? No ha funcionado así como es decir, hay una narrativa que conviene siempre a los productores y a los empresarios y a quienes ponen el dinero de decir es que esto no va a funcionar. Y hay una necesidad también como de exponer que las cuotas siempre llevan al fracaso y tal. Hay todo un aparato alrededor que sostiene eso, ¿no? Yo lo cuestionaría todo el tiempo. Es decir, yo no me dedico a producir. Pero hay figuras que han surgido a partir de esto. Me viene ahorita a la mente Mabel Cadena, me viene a la mente Yalitza, me viene a la mente como banda que al ocupar estos espacios y al colocarse dentro de los reflectores, o sea, Yalitza de pronto la ves modelando y siendo fotografiada en las mejores revistas mundiales y tal, ¿no? Con la sencillez que tiene. Mabel Cadena, que es una tremenda actriz, ¿no? Ocupando también esos espacios, siendo la imagen de Garnier, siendo la imagen... Y son un exitazo, un puto exitazo. ¿De qué depende? Yo todavía no lo sé, son estudios de mercado que yo no me dedico a eso como tal, pero siempre va a haber alguien muy interesado en decir que es un fracaso. A nosotros mismos, aquí sobre la mesa, ¿qué nos representa la belleza como tal, ¿no? O sea, ¿qué consumimos nosotros? No vayamos tan lejos. Evidentemente la banda consume una cosa porque es a lo que está acostumbrada. Nosotros mismos, ¿cómo escoges una película cuando vas al cine? ¿Cómo escoges a quién quieres admirar, a quién te quieres parecer? Sí, creo que se puede cambiar y creo que el mejor ejemplo es que ahorita ya hasta las novelas turcas nos las han metido y yo ya conozco a mucha gente en Granada con las novelas turcas, imagínate, ¿no? O sea, es que, pero sí hay que
hay que saber contar la historia, ahí está, güey. O sea, vuelvo a lo mismo y seguiré pensando en eso. Si no va en función de agradar a la gente, si va en función nomás de representar, nunca va a pegar. Eso va a seguir ocurriendo en la medida de que la gente que ahorita está pagando por ello lo promueva. Tengo mucha fe. Somos una generación de transición. Me atrevo a decir que quienes estamos en esta mesa somos todavía una generación de transición. Y estamos viendo que estos temas tan rechazados, tan woke, ¿no? Tan generación de cristal, que es un término que me purga, pero que es una manera en la que la gente de nuestra edad y más grande ha definido a las nuevas generaciones y estos contenidos con particular repudio y rechazo. Están creciendo y están dominando un mundo que se acaba. Es decir, ya no va a depender, a lo mejor no nos va a tocar verlo, pero sí nos va a tocar abrir esas puertas. Punta, exacto. Ser punta. Y esto a veces no tiene que ver con, quiero cambiar toda la programación de Netflix, ¿no? O sea, en nuestros propios espacios, cuando hablamos con nuestros compas, cuando la banda se pone misógina, ya ahora sabemos que si alguien se pone demasiado así en el chat o si rola el pack de la exnovia y tal, es como, oye, cabrón, espérate, ¿no? Ya hay banda que se está empezando a confrontar de esa manera en sus propios círculos. Lo mismo, con todos los temas. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, sí, y además, todo pinches suma. Cuando el asunto es tan potente, cuando el asunto es tan grande y es un monstruo tan tremendo, da miedo y dices, no, pues ¿para qué? Eso no va a cambiar. Bueno, yo no voy a cambiar el mundo, pero sí puedo empezar a cambiar mi propio mundo. Eso va a tener ciertas consecuencias. Ojalá cada vez más grandes, ¿no? Hablo con mi pareja, hablo con mi sobrina, que ahora estoy criando a mi sobrina, hablo con mi familia, le paro el tren a cierta broma, le paro el tren a cierto director de teatro, le paro el tren a cierto director de casting, que hijos de la... ¿no? Pasa con ellos. Puta. Dime. Suéltalo. Pobres directores de casting también, porque ellos tienen que responderle a un cliente, ¿no? A un proveedor. Pero hay una cosa que ya también está en proceso de cambio, pero de pronto ves así, perfil, primero, latino internacional, que quién sabe qué chingado sea, ¿no? Porque latino internacional en la mente es gringo europeo, pero con barba negra, ¿no? O sea, buena dentadura, moreno pero no indígena. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo es eso? De tez morena pero no indígena. Que de pronto te encuentras eso en los castings, en ¿no? los castings y dices o dices por fin perfil mexicano y vas y hay chingo de gente como que de mexicano, no sé de qué, mexicano con nórdico, 3 argentinos y tú, ¿no? O sea que dices, bueno, y se quedan además con los papeles. Ahí la dirección de casting le toca también defender un poco como este asunto, informarse y confrontar desde esos espacios la posibilidad de cuestionar que las cosas sean distintas y que cuando tú llegues al casting no te traten como si fueras una basura de persona, ¿no? A mí no me tratan igual que a... No, o sea, ya han llamado incluso así de, le trajimos el sándwich a tal y todos los demás muriéndonos de hambre y dices, ¿por qué le traes un sándwich a tal? Y todos los demás estamos pasando las mismas de frío, de hambre, de cansancio, lo que saben que es un llamado de cine. Bueno, me he ganado como también como la enemistad de varias personas porque yo en set, en dirección en casting, en tal, digo, no me parece que hagas esto. Oye, siento que el personaje creo que estás teniendo un trato muy de la verga con el equipo, no con los extras. O sea, de entrada, que luego son los que la viven fatal. ¿Cómo trata la banda al extra y cómo tiene la sillita y el camper? Y digo, a ver, el dinero no alcanza para que todos tengan su camper, pero por lo menos no seas un hijo de la... ¿no? Con la banda que está ahí bajo el sol aguantando la toma, porque, ¿sabes? A eso me refiero. O sea, el casting... Encuerados en el centro de Guadalajara, de México, tirados, güey. ¿No? Ya saben qué película, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Y que además dineral que tenía esa película, ¿no? Sí. Hay un artículo que escribí hace 4 años más o menos que se llama Dar el Casting, en donde hablo un poco de todo esto. Lo encuentran en internet. Si tú lo buscas, me lo publicó Julio Astillero y lo publicó
varia banda, ¿no? Ah, qué chido. Dar el casting, que es un artículo como tal, una semicrónica en el que expongo un poco como esta sensación desde el gremio actoral, pero que empapa a todos quienes en la vida estamos sometidos al casting de ¿tú para qué me das el casting? ¿No? Para cambiarme de banqueta, güey, porque si te encuentro en la noche con esa jeta y vestido como cholo, me cruzo, ¿no? O para mandarte así vigilancia pasillo 4 porque hay un moreno que entró a la tienda de maquillajes caros, ¿no? A eso me refiero un poco, ¿no? Yo lo vivo en la industria audiovisual porque, como te decía, mi perfil, mi jeta como es, vende una cosa que... A ver, yo le voy a sacar provecho, ¿eh? Voy a seguir haciendo... Sí, claro. Sí, claro. Porque yo necesito vivir de esto. Pero vámonos haciendo preguntas distintas. Como dices, en los casos como pones llegar a una tienda y que te estén siguiendo porque tienes una pinta y dices, Yo ya hasta lo saludo. Así ya abro mi celular y me pongo a hacer un live, ¿no? un live. Y desde la cámara le digo, hola, voy a comprar, ¿eh? Sí, voy a comprar, no me voy a robar nada. O una vez que me detuvieron afuera de un Zara, así de, ¿le puedo revisar la mochila? Solo a mí, ¿no? Iba con 2 amigas. Y solo a mí me revisaron la mochila. ¿Te puedo revisar la mochila? Y dije, va. Pero si no encuentras nada, me regalas algo. Y se quedó así. No, es que es una revisión de rutina. Le digo, sí, pero que venga tu gerente. Si tú no me encuentras nada, me regalas algo. Si me encuentras algo, me voy a la cárcel, ¿eh? Pero si no me encuentras nada, me quedo algo de la tienda. O sea, ya con esos huevos yo ya me confronto porque digo, esto no se puede hacer. Revisión de rutina, tu chingada madre. No, o sea, revisión de rutina, ¿por qué a mí? Pero ya yo ya me pongo luego, mi novio también me regaña, no, así, espérate, ¿no? O sea, otra vez haciéndola de pedo, güey. Pero eso, o sea, yo estoy empoderado en que yo no voy a permitir que me den un trato desigual en tanto que tengo los mismos derechos de entrar y salir de una tienda con mi mochila, punto. Por decir una cosa pequeña. Acabas de hablar de algo muy importante, que es precisamente el poder levantar la voz en cualquier momento. Es que eso, tú dijiste, Prieto Power, somos mayoría, carnal. O sea, ¿por qué ni siquiera es como... Es que ahora están apoyando mucho a las minorías. No mamen, es México, no somos una minoría. Exacto. Ya voltearon a ver alrededor. Minorías no somos nosotros. Inclusión forzada no somos nosotros. La inclusión forzada es que haya un blanco en la tele. Esa es inclusión forzada. Ellos son mucho menos que nosotros. Ya no les va a parecer que se los hables en esos términos. Pues. Exacto. Pero el conocimiento, la información, esto que rola ahora en las redes sociales que están repudiados porque es woke, porque es inclusión forzada, eso por supuesto que pone a temblar a los grupos de poder, ¿no? Grupos de poder, a ver, ¿no? Estoy hablando como la banda que contrata, la banda que paga. Claro. Por... Sí, no conspiranoico. No conspiranoico el pedo, sí, Michel Franco, ¿no? Ajá, sí, nos van a atacar, nos quieren extinguir. Y este rollo del racismo... Son más que nosotros. Exacto, del racismo a la inversa que decía, ¿no? De, pues es que ahora están siendo racismos a la inversa. A ver, de entrada el racismo es un sistema que oprime, es una opresión sistémica y sistemática. No puede ser a la inversa, no puedes decir, me está oprimiendo el pobre. O sea, no funciona de abajo para arriba. Ese concepto es como... Yo me victimizo en un infinito narcisismo de, ay, es que el pobre me está reprimiendo, güey. No, por favor, quien lo escuche, quien lo use todavía, sáquelo del sistema porque no existe. Es una gran... Ya hasta me da risa. ¿En qué para el Prieto Power, este movimiento? ¿Dónde acaba? ¿Qué pasó? Se disolvió. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Poder Prieto tenía todavía muchos proyectos por realizar muy grandes. Poder Prieto estaba... ya habíamos conseguido apoyo institucional de ONGs en el extranjero que nos ayudaban con la producción de podcast, de creación de contenidos, de llevar las redes, Y a ver, o sea, evidentemente implicaba pagos a gente que llevaba las redes, a gente que llevaba lo administrativo, que escribía los proyectos, ¿no? Y no eran gran cosa, porque decían, sí, claro, seguro no, ojalá hubiéramos podido trabajar del activismo. La gente que se dedica al activismo sabe que es una cosa en la que inviertes más de lo que ganas siempre. Ocurrieron como cosas, ¿no? Episodios sobre todo a nivel mediático, que golpearon muy fuerte como la imagen pública que era Poder Prieto, de la cual vivía, ¿no? Es decir, Poder Prieto implicaba mucho esta presencia en las redes, en los medios, la posibilidad de tener esa credibilidad.
Y ha sido tan castigada la figura de nuestros voceros que empezó a ser contraproducente para todos y para todas. Hablas de Tenoch Huerta Y Maya. Y Maya. Que eran como nuestras personas más mediáticas en el equipo, ¿no? Muchas dudas al respecto de su proceder, ¿no? Ético como personas. Lo que te decía al principio. O sea, una persona... Les buscaron. Y a ver, también tuvieron errores. Sí, también la cagaron. La cagaron, sí, o sea, pues, como, ¿no? No pretendo con este comentario defender de ninguna manera lo que es cuestionable, pero borraron y se llevaron la opinión pública y los medios como tal, se llevaron entre las patas el trabajo de decenas de personas que estábamos también ahí. Es decir, no importó qué tanto hubiéramos peleado, escrito, luchado, logrado en varios niveles sociales, no importó, porque todo se decantó hacia el escándalo. Y el nivel de odio que empezamos a recibir en redes y el nivel de desaprobación que recibimos sistemáticamente también desde los medios fue tal, decidimos hacer una pausa. Y en esa pausa empezó a haber como movimientos estructurales de división, incluso adentro de yo ya no quiero seguir, yo sí, es que tú esto, es que yo necesito más bien como esto, yo necesito más bien, pero bien este proyecto, tal. Las ONG se bajaron, dijeron ahorita no. Entonces empezó a ser como un proceso natural en realidad. Cuando se disuelve hace unos meses, ¿no? Que hubo un comunicado, todos estábamos ya a sabiendas de que eso iba a pasar. Y yo lo viví con dolor porque le dediqué mucho tiempo, horas. Amo mucho lo que logramos a mi colectivo, hice amistades entrañables. Seguimos en lo individual. Yo también formo parte como de los colaboradores de Racismo MX, que es esta AC hermana con la que se siguen moviendo cosas. Pero Poder Prieto en su momento ha tenido que disolverse para observar, ¿no? O sea, en lo individual estamos revisando en dónde podemos seguir incidiendo y en un futuro quizá continuar con lo que habíamos dejado ahí. Pues tal vez fue lo más sano, ¿no? A lo mejor ahorita sí, ya después cambian de nombre, pero el movimiento tiene que seguir, ¿no? Tiene que existir esa lucha. Está ahí sin precedentes, es decir, lo que se logró como Poder Prieto es una cosa que no había pasado nunca, que históricamente tuvimos una presencia muy fuerte. Y eso, a ver, lo aquilatamos y eso se va a quedar ahí. Es decir, todas las publicaciones están en las redes, ¿no? El decálogo antirracista, todas las infografías, las entrevistas, las colaboraciones con Fe Navarrete, ¿no? Historiador que se metió hasta los huesos, con Yasnaya Elena, con unas personalidades que de verdad son así los grandes y las grandes intelectuales sobre el tema. Que están ahí, ¿no? Al acceso de todos en un pinche TikTok, en un YouTube, en un Zoom. Están ahí para que a un clic de distancia puedas acceder a información de primera mano de gente que conoce del tema. Y eso es como nuestro gran banco de datos. Esperemos que evolucione hacia otro lugar, pero bueno, pues tuvo que irse. Todos debemos de poner algo para hacer el cambio. No podemos pretender que solamente los que están representando la lucha hagan todo. Para el bien común, o sea, para el bien de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra gente cercana, no es una cosa abstracta. Sí. Es algo que de lo que vas a obtener tú también un beneficio tangible. Y es una cosa que está a la mano y que está todos los días y que hay que abrir los ojos. Es evolucionar, ¿no? Y también, a ver, hay gente que va a seguirla cuestionando infinitamente y que recibiremos hate cada que hablemos de este tema. Hay gente que no vamos a convencer a quien no quiere ser convencido de nada, ¿no? Es una realidad grande como una casa. O sea, no vamos a convencer que es absurdo convencer a la gente de que existe el machismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Está ahí, el problema está ahí. La cosa es seguir esparciendo como esta lucha y desde la ternura también, desde los propios espacios, desde el conocimiento de causa, desde el autocuidado, ¿no? O sea, quienes empiezan la lucha, quienes la sigan, está bien. Yo en este momento estoy respirando, me ha hecho muy bien, ¿no? Y agradezco también mucho estos espacios porque seguramente a ustedes ahorita les está moviendo algo en la cabeza y eso es lo más importante.
Alan, ¿dónde te pueden ver? ¿En qué películas te puede ver la gente? En películas ahorita está en plataforma, supongo, todavía La Camarista. También estoy en Nudo Mixteco, pero en realidad ahorita como estoy en la Compañía Nacional de Teatro, estoy más abocado ahorita al trabajo teatral durante este año por lo menos. Y en mis redes sociales, @actor Alan Uribe en Instagram y en Twitter, que es donde me pongo un poco más pesado, @Alan Uribe, ¿no? Con B. Muchas gracias a ustedes. Ya saben que pueden ayudarnos. Si te gustan los prietos o si estás prieto, pues te agradecemos compartiendo, ¿verdad? Bueno, pues aquí todos tienen una historia que contar y nos vemos en otro episodio de Historias A Media Luz. Muchas gracias, Alan. Nos vemos. Gracias a ustedes. Historias a Media Luz.